Mamá María. Qué lindo suena. Mamá María. Parece que fue ayer que la hermana Gabriela me habló de ti. ¿Cómo olvidar sus palabras? Si no solo a mí me hicieron tanto provecho, también a Caro, mi amiga, que se sentía tan sola, desanimada y débil frente a todo lo que le estaba pasando. Gracias, Mamá María, porque desde ese día te has convertido en mi inseparable compañía. ¿Y qué compañía? Hoy vamos a tratar el tema de esta poderosa mujer. Ay, hermana Gabriela, yo sí le confieso que no he sido muy cercana a ella, que digamos. Además, he escuchado hablar tantas cosas y no precisamente a favor, sino en contra. Por ejemplo, algunos me han dicho que fue un mal necesario para que pudiera nacer Jesús, otros que era una mujer común y corriente, y otros me han dicho que no es muy bueno meditar tanto en María porque desde que Jesús se pone bravo, además que se desvía la atención de Jesús y se va hacia donde María. Iris, estas inquietudes generalmente las provocan las personas que no es que quieran mucho a la Madre de Dios. Y son inquietudes que la mayoría de personas tienen. Por eso yo creo que si vamos a hablar de María y de la importancia de María, es bueno que tengamos bases sólidas. Nos vamos a basar hoy totalmente en la Biblia, Iris. Ay, chévere. Resulta, Iris, que la Biblia nos habla 5 veces de una misteriosa mujer. 5 veces, yo nunca lo había escuchado, hermanita. Nos habla en el Génesis, anótalas para que después me recuerdes que no se me vaya a quedar ninguna sin mencionar. Listo, el Génesis. En el Génesis, en las bodas de Caná, Bodas de Caná, de Galilea, y cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, Nicodemo. 3, 4. al pie de la cruz, Y y quinto, en el Apocalipsis. Comencemos por la mujer del Génesis. Esto nos va a explicar por qué muchos de nuestros hermanos separados, sin darse cuenta, atacan y odian a María. ¿La odian? Uy, ¿por qué, hermana? Vamos por partes, Iris. ¿Tú te has dado cuenta que en las bodas de Caná, cuando Jesús se refiere a María, al asombro de muchos, le dice mujer? Un término un poco despreciativo, ¿verdad? Ay, sí, hermanita. Cuando mis papás están bravos, mi papá siempre le dice a mi mamá, mujer. Y para todo es así. Uy. ¿Será que Jesús estaba enojado con María? Ay, pues uno nunca sabe, ¿quién quita? No, Iris, es que la palabra mujer es la clave para resaltar la figura de María en toda su profundidad. Vamos a ver cómo. Resulta que nosotros hemos visto que cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ¿qué pasó? Que los expulsaron del paraíso. Fueron expulsados del paraíso. Se abrió un abismo entre Dios y las personas y las criaturas. El ser expulsados del paraíso nos explica o es un símbolo de que se había roto la amistad con Dios. ¿Tú sabes, Iris, qué significa la palabra Eva? ¿Eva? Ay, no, pues la verdad que nunca me lo había preguntado, hermana. Madre de todos los vivientes. Eso quiere decir que si Eva fue echada del paraíso, fue echada con todos sus hijos. Uy, ¿Sí? claro. Si a tu papá le dijeran, tiene que salir del país por orden, tiene que irse con toda su familia. Entonces, Eva fue expulsada con todos sus hijos, madre de la desgracia. ¿Sí? Ahora, ¿tú sabes cuál es el castigo que le coloca papá Dios a Eva por el error que cometió? Ay, no, de ese sí me acuerdo, hermana. Le dijo el Señor que pariría a sus hijos con dolor. Parirás a tus hijos con dolor. Ten en cuenta estas palabras, Iris, porque más adelante vas a comprender su significado. Vamos, continuemos. ¿Tú crees, Iris, que Dios se iba a dejar vencer por la serpiente?
Ay, no, papito Dios, para nada. ¿Cierto que no? Apenas vio que Eva fue arrasada y aplastada por la serpiente, Dios toma la revancha y anuncia una mujer. ¿Y qué dice? Dice, una mujer, sí, pondré enemistad entre ti y esta mujer, entre su descendencia y la tuya. O sea, la descendencia de la serpiente iba a ser enemiga de la descendencia de esta mujer. Y dice, y él te aplastará la cabeza. ¿Quién es él? El fruto que esta mujer lleva en su vientre. ¿Sí? Dios nos anuncia una nueva madre, Dios nos anuncia una nueva Eva. Por eso es que la iglesia, el primer título que le da a María es Nueva Eva. ¿Sí? Mientras Eva, nuestra primera madre, nos arrasó al mal, mientras Eva nos provocó una enemistad con Dios, mientras Eva nos trajo tristeza, María nos regresa la alegría y nos devuelve la amistad con Dios, ¿sí? Ahora ten en cuenta lo que dice el Señor, ¿sí? Pondré enemistad, le dice a la serpiente, entre ti y esta mujer. Por eso Satanás odia a María. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque ocupa el lugar que él ocupaba en el cielo. ¿Sí te acuerdas lo que hemos visto? Que Satanás era el ángel más bello, era el más precioso, el más amado por Dios, el más alto de todos los ángeles. Pues hoy en día María ocupa este puesto en el cielo. Por eso Satanás la odia y la odiará siempre, siempre. Se dice que hay dos personas a las que Satanás odia terriblemente. Una, San Miguel. ¿Por qué? Porque él lo venció. Porque lo venció. San Miguel es el más grande de los ángeles y María la más grande de las criaturas. Ahora, Iris, cuando una persona se aleja del depósito de la fe que Dios ha confiado a los apóstoles, ¿sí? A Pedro y a sus apóstoles, o sea, se retira de la iglesia, pierde la luz, ¿sí? Y Satanás se aprovecha de esto. Entonces es por eso que Satanás a través de otras personas manifiesta el odio que siente por María. Tal vez estas personas no se dan cuenta, no saben de quién son víctimas y para quién juegan, ¿sí? ¿Quién es el que las está utilizando? Pero en sí, simplemente son personas donde Satanás puede desahogar la ira y el odio que siente contra María. ¿Por qué? Porque fue la mujer anunciada en el Génesis, pronosticado por Dios, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Uy, impresionante, con razón que son así con ella, qué pecadito. Bueno, hermana Gabriela, entonces, esa es la primera, ¿no? La del Génesis. Y la segunda, usted me dijo que eran las bodas de Caná. Bueno, las bodas de Caná. Resulta, Iris, que cuando el mundo se quedó sin la amistad con Dios, cuando Eva fue expulsada del paraíso junto con sus hijos y junto con Adán, el mundo experimenta una tristeza muy grande, muy, muy grande. Se pierde la alegría en el mundo. Ahora bien, ¿tú sabes qué significa el vino en la Biblia? ¿El vino en la Biblia? Alegría. Cuando Eva cayó, cuando Eva fue expulsada del paraíso, toda la humanidad sufría, Iris, sufría una profunda tristeza. Se había acabado la alegría en el mundo, ¿sí? Y en el momento de Caná, ahí en las bodas de Caná, estaban frente a frente los dos protagonistas que habían sido anunciados en el Génesis. Wow. Estaba María, la enemiga de la serpiente, y estaba el fruto de su vientre, que era el que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Los dos se miraron, los dos supieron y sabían lo que estaba aconteciendo. Entonces María dice, como mujer del Antiguo Testamento, interpretando el dolor de sus hijos como nueva madre, la madre que estaba esperando ansiosa a la humanidad, llega y le dice, hijo, no tienen vino. Hijo, no tienen alegría, son miles de años que te estamos esperando, miles de años que tu pueblo sufre y padece en la tristeza. Hijo, apúrate. Y Jesús se queda mirándola y le dice, mujer, confirma el papel de María en la humanidad.
mujer, como Dios la llamó, una mujer aplastará tu cabeza. Todavía no ha llegado mi hora, mujer. Faltan 3 años. Me falta hacer una cantidad de cosas, mujer, todavía no puedo. Y María le dice, pero no tienen vino, Jesús. No tienen vino. Y Jesús dice, bueno, calma, calma. Te voy a dar un signo, una señal. Y manda, Jesús dice, bueno, María dice, hagan lo que Él los diga. Y cambia Él el agua en vino. Primero Jesús cambia el agua en vino. Y más adelante vamos a ver cómo cambia ese vino en su sangre. Y así se devuelve la alegría a la humanidad. ¿Sí? Iris, es muy lindo meditar en esto. Muchas veces uno cree, uy no, pero pues la boda de Caná, que María pues intercedió, que tan linda, que pobrecitos que no tenían vino. Es como esas películas de espionaje. Todo se decía en clave, todo se dice en clave. Ellos dos sabían lo que estaban pasando. Este texto es profundísimo. Mire que Juan lo captó, porque cuando Juan narra este episodio, dice, así fue como Jesús empieza a realizar sus primeros signos. Juan de una la captó porque era el discípulo más amado de Jesús, el más profundo, ¿sí? Bueno, Iris, ahora, tú quieres saber una cosa, ¿tú sabes qué significa la palabra vino en la Biblia? La sangre de la vid. Y luego vemos cómo Jesús nos dice, yo soy la vid, ¿sí? O sea que su sangre era el vino que iba a devolver la alegría, como te Hermanita, lo digo. ¿dónde puedo encontrar eso? En Deuteronomio. Ajá. Deuteronomio 2:14 vas a encontrar el significado, cómo llamaban ellos al vino, la sangre de la vid, ¿sí? Bueno, continuamos con el siguiente, Nicodemo. La hermana Gabriela me contó cómo un día Jesús, hablando con Nicodemo, un hombre muy importante de la época, algo así como un senador hoy en día, y quien tenía muchas inquietudes acerca del Mesías, le dijo que quien no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. A Nicodemo de entrada le sonaron extrañas estas palabras de Jesús, pues no entendía su real significado. Pero Jesús le repite, en verdad os digo, quien no nace de nuevo en el agua y el espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Y resulta que para nacer se necesita un vientre, y para un vientre se necesita una mujer. Una mujer donde las personas entrando en el vientre de esta mujer puedan nacer de nuevo en el agua y el espíritu. Es la tercera vez que la Biblia anuncia misteriosamente una mujer. o sea que a mí me toca también como Nicodemo, hacerme pequeñita y meterme en el vientre de María para nacer de nuevo. Sí, Iris, espiritualmente hablando, así es. Y te termino esta partecita con una frase de San Luis Griñón de Montfort. Dice, si Jesús la cabeza ha nacido de María, los predestinados que son miembros de la cabeza deben también nacer de ella. Y la sombra del Altísimo te cubrió, te convirtió en un sagrario, y en tu seno el Verbo eterno descansó. Fuiste su templo y santuario, y en la noche de Belén lo expusiste por
todos nosotros debemos nacer de María si queremos entrar en el reino de los cielos. Hermana, impresionante todo lo que uno no sabe, ¿no? Bueno, pero pasemos a la otra parte donde se habla de la mujer, que me imagino que es la más hermosa, ¿no? Porque es en la cruz. Ajá. Es uno de los momentos más hermosos donde Jesús menciona a esta mujer. Resulta, Iris, que en las bodas de Caná, Jesús, para tranquilizar a María, convierte el agua en vino. Pero la hora de la que hablaba Jesús se aproximaba. Era la hora de la última cena, la hora del Gólgota. Jesús dice palabras en su última cena, dice palabras cortas, pero claves. Dice, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Anuncia que próximamente iba a ser aplastada la cabeza de Satanás, la cabeza de la serpiente. Y en el momento de la cruz, al día siguiente, el momento de la alegría más alegre para la humanidad, que estaba María frente a Jesús, le dice mujer. ¿Sí? No en el término despreciativo de la palabra mujer, sino para enfatizar que era la mujer del Génesis, la mujer de Caná, la misma mujer de la que habló a Nicodemo, de donde volveríamos a nacer de nuevo. Y le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y entrega a toda la humanidad a María como hijos. O sea que nosotros, desde el momento de la cruz, somos hijos de María. Así fue como Dios lo quiso. Y María en su silencio dice sí. Esta es la cuarta vez que la Biblia nos menciona a María. Y ahí se realizan las palabras de Nicodemo. Esa es la madre de la que Jesús le hablaba a Nicodemo. Ahí estaba, frente a la cruz. De ella fue que volvemos a nacer de nuevo. nuevo. De ella es que volvemos a nacer. Uy, impresionante, hermana. Bueno, antes de que me desmaye, hábleme la quinta vez que hablan de la mujer en el Apocalipsis, ¿no? En el Apocalipsis, Iris, Juan nos cuenta que veía una mujer vestida de sol, radiante, con la luna bajo sus pies, una corona de 2 estrellas, y que estaba encinta, pero que gritaba con dolores de parto y con ansias de parir. Pero hermana, ¿por qué gritaba de dolores de parto si yo he escuchado que ella, por ser inmaculada, Jesús no le dio ningún dolor? Y Jesús era inmaculado. Por esto María no sufrió dolores de parto, pero cuando la Biblia nos menciona los dolores de parto, ¿de qué nos habla? De que nosotros somos un parto para María y doloroso, un parto muy doloroso. Mira Simeón lo que le dice a María, una espada de dolor te atravesará el corazón. Y no solo por la crucifixión de su hijo, nosotros con nuestro comportamiento, con nuestras desobediencias, con nuestras rebeldías, significamos hoy para María esa espada de dolor que atraviesa su corazón. Iris, este texto del Apocalipsis vale también para la iglesia, ¿no? Porque la iglesia es nuestra madre, pero también para María como madre de la iglesia, ¿sí? María es nuestra madre y Jesús quiso que nosotros la llamáramos madre al pie de la cruz. Y ese deseo nos lo manifestó a la hora de su muerte. Sí, Iris, mira, es muy importante tener en cuenta esto. Nosotros meditamos muy poco lo que nosotros significamos para María. ¿Tú sabes lo que significa ser una madre, Iris? Muy tenaz, darlo todo. Morir por el hijo, ¿no? Sí, significa una alegría de ver al hijo crecer, pero también significa un dolor, una preocupación, ¿sí? María como mamá se preocupa por ti, María está pendiente de ti, María se afana por ti, ¿sí? Mira, esto muchas veces nosotros lo hemos visto hoy en día. En el santuario de la Virgen de las Lágrimas en Siracusa se dice que la Virgen lloraba, por eso se llama así, el santuario de la Virgen de las Lágrimas. Y hemos escuchado en muchas ocasiones que la Virgen ha llorado lágrimas de sangre. ¿Y por qué llora María en este momento? Porque muchos de los hijos de Dios se encuentran alejados de Dios. Iris, también nuestros hermanos separados son hijos de María.
y también María sufre por ellos y los ama aún más. Se dice también que en el purgatorio María nos acompaña, nos consuela. Es la mamá que nunca se separa de nosotros, Iris. Y es bueno tener esto en cuenta. Es una mentira aquellos que dicen que si nosotros pensamos en María nos alejamos de Jesús. Jesús mismo lo quiso, Jesús mismo lo expresó. ¿Sí? Si Él se hizo hijo de ella, siendo Dios, ¿por qué nosotros, pobres pecadores, no nos hacemos hijos de ella? La Biblia la alaba, la ensalza. Mira Isabel, la prima Isabel, bendita entre las mujeres, bendita eres María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, todas las generaciones me felicitarán. La Biblia también nos habla y enaltece a María, ¿sí? Uy, hermana Gabriela, qué mujer la que tenemos por madre, ¿no? Pensar que es la más importante de la Biblia, del Evangelio, de la historia misma. Qué bonito todo lo que aprendí acerca de ti. Los que te atacan no saben de lo que se están perdiendo, la oportunidad que se están negando, porque negarte a ti es negar una madre. No, definitivamente, católico ignorante, seguro protestante, hermana Gabriela. Le voy a contar todo esto a Carolina porque yo creo que la Virgencita María le va a ayudar muchísimo a sobrellevar pues la situación por la que está pasando en el momento. Pero me voy ya mismo a contarle. Ajá. Bueno, si vas a ir donde ella, llévale esto de mi parte. ¡Ay, verdad! ¡Qué ternura! La niña María. La niña María. Dile que confíe muchísimo en ella y que no tenga miedo de meterse en su vientre y volver a nacer de nuevo. Ay, gracias, hermanita. Vamos a ser como niñitas en María. Nos vemos. Que el Señor te bendiga, Iris. A caro precio nos han comprado, Jesús con su sangre, María con sus lágrimas. No dudes del papel tan importante que tiene María, no solo en la historia de la salvación, sino en tu vida. Ella es tu madre y gime con dolores de parto hasta el día que te vea entrar en el reino de los cielos. Hazte pequeño y vuelve a nacer en su vientre. Y no dejes que Satanás te meta cuentos falsos de ella. Que el Señor te bendiga. María Inmaculada, quiero vivir escondida en ti, desde tu seno agradar al Padre con un sí semejante al tuyo. Reina, dame tu corazón para que en él descanse mi Dios. Reina, ven, trasplántate a mí para que Dios se quede conmigo de comunión a comunión. María Inmaculada, yo te entrego todo mi ser. Desde ahora yo ya no existo, ella lo hace todo en mí. Reina, dame tu corazón para que en él
para que Dios